Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Qué gusto poder estar por este medio una vez más abriendo la palabra del Señor. Vamos a terminar de ver, por favor, lo que empezamos hace 8 días en cuanto a esta segunda sección del libro de los Hechos, del cual habla sobre la extensión del reino de Jesús en el poder del Espíritu Santo por medio del ministerio de la proclamación del Evangelio de sus apóstoles, acompañado con prodigios y señales. Veíamos que en esta segunda parte arranca con un primer viaje misionero, así es llamado, y decíamos que empieza con la salida en la iglesia de Antioquía y va a cerrar el viaje con el regreso, pasando por las diferentes ciudades a otra vez Antioquía. Lo que tenemos en medio son varios lugares donde ellos ministraron la palabra y queremos seguir la estructura del autor Lucas, que por lo menos nos dice 3 veces la palabra sinagoga, y cada vez que decía la palabra sinagoga estaba acompañado de eventos muy especiales, muy claves para el propósito de Lucas. Entonces queremos seguir esto y queremos ser bendecidos. La semana pasada veíamos que en la primera sinagoga pasaba algo, en la segunda sinagoga igual, y nos llevó a la cúspide, donde aprendimos que la muerte y la resurrección de Jesús es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham en el Antiguo Testamento, y que esto significa que los gentiles, la gente no judía como nosotros, teníamos por gracia esta oportunidad de ser admitidos en el reino de Jesús. Entonces hoy vamos a ver la tercera palabra, sinagoga, y vamos a estar viendo principalmente las ciudades de Iconio, después Listra, y después estos lugares donde ellos regresaron hasta llegar a Antioquía. Y bajo estas 3 cosas vamos a ver lecciones que Lucas puso ahí para nosotros, no importa que estemos en el siglo XXI y estemos en esta parte de la ciudad. La primera sección va a ser ahí en Iconio precisamente, y esto consta del capítulo 14, verso 1 al verso 7, y lo que aprenderemos ahí es que creer y servir a Dios es sinónimo de división y persecución. Número 2, Listra. El servir a Dios es sinónimo de exaltar solamente a Dios, teniendo en cuenta que somos los siervos del Señor, simplemente los siervos, y como siervos no podemos ser mayor que el maestro a quien servimos. Entonces, en esta segunda parte aprendemos eso, que servir a Dios es sinónimo de exaltar solamente a Dios por encima de cualquier cosa vana. Y número 3, el regreso a Antioquía. ¿Qué aprendemos una vez que los misioneros regresan a Antioquía? Aprendemos que el servir a Dios significa terminar el trabajo, terminar el compromiso que hicimos con Dios, y que lo hicimos de lo mejor que se pudo con el poder y con el apoyo del Espíritu, tanto que somos capaces de testificar lo que Dios hizo y no nosotros. Esto es lo que vamos a estar aprendiendo. Arranquemos, por favor, por cuestión de tiempo, a nuestro primer lugar, o bajo la tercera palabra de sinagoga que sucedió ahí en Iconio, del verso 1 al verso 7. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, tenemos que los misioneros, una vez que que salieron de aquel lugar, llegaron a Iconio y empezaron a ministrar la palabra del Señor. Vean el verso 1, dice: de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Entonces, miren, Dios sigue extendiendo su reino. Ellos están proclamando la palabra del Evangelio, la palabra de salvación, que Jesús es el único medio para justificarnos y tener paz con Dios y nadie más. Entonces, esto es lo que ellos están predicando. Sin embargo, hay reacciones. Verso 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Vamos a detenernos aquí y pensar tantito en estas palabras bajo este primer punto de Iconio. El servir a Dios es sinónimo de división
y de persecución. Miren, los líderes judíos, se entiende así, los líderes judíos están completamente celosos que mucha gente está creyendo en este evangelio, que los gentiles están creyendo en este evangelio. ¿Qué llega a pasar? Miren el verso 2, dice que ellos en celo, en esta actitud negativa y diabólica, dice que provocaron y corrompieron los ánimos. Un arma poderosa que el enemigo tiene en contra de los cristianos, específicamente en contra de los nuevos convertidos, es golpear, es corromper, es contaminar los ánimos de esas personas. Si tú quieres lastimar a una persona en lo que recién ha creído, tienes que apelar, tienes que atacar sus ánimos. Y esto es lo que está pasando aquí en Iconio. Tanto que están logrando su objetivo. Sin embargo, gracias a Dios, los misioneros se percatan, se dan cuenta de esto. Verso 3 dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo. Y miren de qué manera contraatacaron ellos, hablando con denuedo, con valor, confiados en el Señor, no en sus fuerzas, no en sus capacidades, y era el Señor el que confirmaba el trabajo de ellos, que confirmaba el testimonio a la palabra de su gracia, permitiendo que sus misioneros pudieran hacer milagros y prodigios. Ahora, déjenme explicarles un poquito, por favor, la decisión que los misioneros toman. En el verso 3 dice que se quedaron mucho tiempo. Si tú puedes recordar, el contraste con la vez pasada es que ellos, una vez que se dieron cuenta que los judíos no querían nada con el evangelio, entonces ellos se sacudieron los pies de polvo y dijeron, bueno, ustedes lo están rechazando, era necesario empezar con ustedes, pero como ustedes lo rechazan, ahora nos vamos a los gentiles. Ahora, ellos tomaron esa decisión, pero ahora ellos deciden no hacerlo y quedarse mucho tiempo. Debemos aprender algo aquí. La pregunta sería, ¿cuándo debo desempolvarme los pies para irme a otras personas, para irme a otro lugar? ¿Y cuándo debo decidir quedarme más tiempo? La respuesta está en que es un asunto entre el Espíritu y nosotros, lo que el Espíritu nos indique. Y en esta vez, aquí en Iconio, en este lugar, ellos están viendo por parte del Espíritu que necesitan quedarse más tiempo ahí, que necesitan hablar con más valor, que necesitan confiar solamente en la palabra del Señor. Ahora, yo les estoy diciendo esto, y yo estoy abordando tal vez a hermanos de la iglesia, pero también si hay algún líder que escucha, esta es una lección para ti, tanto como para mí. Al estar ministrando, al ver tal vez no tanta aceptación por parte de nuestra audiencia, de los hermanos que están escuchando, debemos preguntarnos esto: Señor, indícame qué debo hacer. ¿Es tiempo ya de sacudirme los pies e irme a otro lugar, e irme a otras personas? ¿O debo quedarme más tiempo, hablar con más valor, hablar confiado en la palabra, que es tu palabra quien no regresará vacía, que es tu palabra quien dará su fruto a su debido tiempo? No tengo que ver los resultados, pero es importante confiar en esto. Y ellos, hermanos, los misioneros, hicieron esto. ¿Y qué pasó? Verso 4. Obviamente, si ustedes van, hay causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Y otro efecto en esta serie de eventos que está sucediendo es que la gente de esa ciudad se dividió. Unos estaban con los judíos, que estaban en contra de los hermanos, y otros con los apóstoles. ¿Ven? División. Pudiera ser que no deberíamos extrañarnos, que habrá gente que buscará golpear, provocar, corromper los ánimos de algunos hermanos serios, sinceros, que quieren aprender y que van a ponerlo en contra de aquel que está proclamando, de aquel que está predicando. Bueno, es un peligro que está ahí, es un riesgo que debemos correr. Sin embargo, la lección es confiar en el Señor, confiar en que de Él es la obra, nunca de nosotros, y que nuestro principal trabajo siempre será el de predicar. Y el servir a Dios es sinónimo muchas veces de que nuestro ministerio de proclamación causará divisiones. El Señor mismo dijo: el que no aborrezca padre a madre, hijo, hija, esposa, esposa y aún su propia vida, no es digno de mí. Después Él diría: yo no he traído paz, yo he traído espada.
iba a causar división en la familia. Y debemos pensar esto. ¿Cuándo fue la última vez que el creer en el Evangelio, el creer en la Biblia causó una división en tu familia? Causó una división de opinión tal vez en tu mente, tanto que escogiste y determinaste quedarte con lo que es de Dios y no con tu razón, con tu manera de pensar. Debemos pensar en eso. Y no solamente hubo división entonces en Iconio, pero también hubo persecución. Por favor, vean el verso 5. Dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Más persecución. No cabe aquí tal cosa como el Evangelio de la prosperidad material, física o económica. Está el sufrimiento, está la persecución, sigue habiendo chance, oportunidad, privilegio, bendición de que la iglesia, al estar sufriendo por el Evangelio, pueda decir, ahora me gozo en lo que padezco por cumplir aquello que falta de los sufrimientos de Cristo. Debemos de poner atención a esta aplicación. El servir a Dios, el creer en Dios, muchas veces será sinónimo de división. Pero aun cuando haya división, nuestra fe y nuestra confianza debe estar en el Señor. Y debemos seguir creyendo con valor o con denuedo. Debemos seguir predicando, compartiendo con denuedo. No importa si esto encadene a la persecución. Debemos de confiar. Miren, ni la misma persecución o persecuciones detuvo a estos misioneros, dice el verso 7, y ahí predicaban el Evangelio. Una vez que huyeron de ese lugar, se fueron a otro lugar a predicar el Evangelio. Que Dios nos dé de su gracia para poder entender esto, para poder aceptar esto, que en verdad el creer y servir a Dios es sinónimo de división y de persecución muchas veces. Número 2. Ahora vámonos a Listra, por favor. Y en Listra el autor Lucas va a dedicar un poco más de escrito acerca de este lugar. Listra, como ustedes ven ahí en el texto, pues era una colonia romana formada en el año 25 antes de Cristo. Significa que no solamente fue invadido, conquistado por el Imperio Romano, pero también había muchas cosas de la cultura romana ahí. Acuérdense, estamos en este tiempo y en este mundo estamos hablando de una región, de un lugar de cultura greco-romana. Quiere decir que por raza pues, era griega, pero por cultura, por invasión, tenían a la cultura romana o la influencia romana. Entonces es una combinación greco-romana. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, era importante más o menos decirles esto por lo que va a suceder. Hay una historia que se parece mucho a Hechos capítulo 3, bajo el ministerio de Pedro y Juan. Ahora es del apóstol Pablo. Dice en el verso 8 que había en Listra, ya les dije, sentado, imposibilitado de los pies, no podía caminar, cojo de nacimiento. Dice que oyó hablar a Pablo. Ahora, esta palabrita es importante que nosotros lo observemos del texto. Oyó hablar a Pablo. Significa que una vez que Pablo, habiendo dejado Iconio, habiendo entrado con Bernabé a esta nueva ciudad, Listra, empezaron a proclamar de diferentes maneras el Evangelio. Y en una de esas participaciones, este pobre hombre cojo oyó al apóstol Pablo. Quiere decir que la palabra o el contenido del mensaje de Pablo de alguna manera entró a su razón y afectó su voluntad. Porque miren, dicen, oyó hablar a Pablo, el cual Pablo, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe. Es importante que nosotros notemos del autor Lucas cómo relaciona estas dos palabras. Oyó hablar a Pablo y tenía fe. La fe fue un resultado de su haber oído la palabra de Pablo. Entonces, al detectar, al percibir, al darse cuenta Pablo de esto en la vida de este pobre hombre, decide sanarlo. Dijo a gran voz, verso 10, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó
y anduvo. El resultado de esa experiencia de haber oído la palabra y de haber creído. Ahora, hay una reacción bajo esto. Ya vimos que hay como una introducción, y la introducción fue la misma sanidad del cojo. Pero hay una reacción. Número 2, hay una reacción, y es la reacción de la gente de esa ciudad. Vean por favor el verso 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo todos los ingredientes para adorar y para ofrecer un sacrificio. ¿Por qué? Bueno, rápidamente, aquí mencionan dioses romanos, pero en el original viene que Bernabé, por ser el líder del equipo misionero, lo relacionaron con Zeus, el dios griego, el dios de los dioses griegos, el jefe de los dioses griegos. Y a Pablo le llamaron Júpiter, que en el panteón de dioses griegos sería Hermes, el dios encargado de los mensajes, el mensajero de los dioses. Entonces, esta gente ahí en Listra está viendo en Pablo y en Bernabé a dos de sus dioses, del panteón de dioses que ellos tenían. Ahora, rápidamente, déjenme decirles algo acerca de una parte de una mitología griega ahí en esta región precisamente. Se cuenta, en la mitología griega, ellos tenían muy en cuenta esta historia. Se cuenta que una vez bajó del Olimpo, de la morada de los dioses griegos, bajó Zeus y Hermes. Entonces ellos empezaron a caminar, por alguna razón empezaron a caminar en esa región, y ellos estaban buscando posada, hospedaje, pero ninguna de las personas de esa región del cual estamos hablando le quiso dar hospedaje a estos dos grandes dioses griegos, de tal manera que ellos se frustraron al no recibir hospedaje. Cuando llegaron a cierto lugar, a una chocita, dos ancianitos salieron y fueron los que decidieron que le darían cabida en su chocita a estos dos dioses. Al siguiente día, lo que los dos dioses decidieron fue arrasar con todas las ciudades de esa región, en enojo, en decepción que no habían sido hospedados por su gente, por aquellos que le adoraban. Y lo que hicieron con estos dos viejitos fue convertir esa chocita en un templo para Zeus, y convirtieron a esos dos ancianitos en los principales sacerdotes de ese gran templo que construyeron ahí. De tal manera que toda la región se dio cuenta que habían hecho mal contra sus propios dioses, y desde ese momento, dicen ellos, hasta ahora, ellos están esperando que bajen nuevamente estos dos dioses a su región, a su tierra, porque su actitud ha cambiado. Y entonces no es accidente que esta gente en lengua licaónica, adorando a sus dioses, esperando a sus dioses, que ellos al ver este acto de magia, vamos a decirlo así, acuérdense que esto era muy normal. Acuérdense de Simón el Mago, que se decía que cuando él hacía algún tipo de acto de magia, capítulo 8, él decía, mis actos son el reflejo del poder de Dios. Obviamente se refería a sus dioses griegos. Entonces, nuevamente, la gente de esta ciudad ve este acto de poder en Bernabé y Pablo, tanto que los están confundiendo con descendientes de esos dioses, de Zeus y de Hermes. Y es por eso que lo quieren adorar, y es por eso que mandan a traer esta ofrenda. Pero miren la intervención de Bernabé y Pablo. Fíjense que dice en el verso 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas en señal de humillación, de vergüenza y de indignación. Y dice, empezaron a dar voces. Diciendo, verso 15, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Verso 18, no le hicieron caso y les ofrecieron este sacrificio. Hay lecciones que aprender, amados hermanos, y vamos a verlo con calma. En primer lugar, la actitud de Pablo y Bernabé era un chance para que ellos aceptaran ser exaltados. Era un chance para que ellos se sintieran motivados de que hay alguien que está reconociendo su trabajo. Pero no, la primera reacción que ellos hacen es esta reacción de humillación al rasgarse sus ropas, como era costumbre en aquel tiempo. En segundo lugar, ellos hacen una declaración muy importante, que simplemente son seres humanos, son hombres como ellos mismos y que son simplemente siervos de Dios. Miren, hermanos, muchas veces caemos nosotros mismos, los cristianos, en este error de poner en un pedestal a hermanos, a siervos de Dios muy importantes que han influenciado nuestras vidas. Muchas veces caemos en el error de ponerlos en un pedestal diferente donde solamente le pertenece a Dios. Tengamos mucho cuidado con esto. Nunca vamos a prohibir que admiren a maestros, que admiren a predicadores, que admiren a siervos de Dios. Pero cuando empezamos a ponerlos en un pedestal diferente, debemos recordar este texto y debemos de recordar cualquier siervo de Dios. Son grandes a la vista de Dios y son grandes a nuestra vista también, pero debemos de tener cuidado en no darles un lugar diferente que solo le pertenece a Dios. Tengo una pequeña ilustración para esto. Tengo un amigo que es pastor y él nos contaba que cuando él empezó hace 20 y tantos años en el pastorado, empezó en cierta iglesia en cierto lugar, pero no empezó como pastor, empezó como pastor asociado, como el copastor. Y de ahí, pues, él, después de trabajar un tiempo en esa iglesia, él se movió y empezó una iglesia donde hasta ahora es pastor. Hace muy poco descubrí que el pastor principal de esa iglesia donde empezó este hermano es nada más ni nadie menos un hombre muy reconocido entre el gremio de maestros en el mundo. Me refiero pastor, maestro cristiano. Entonces lo que hice fue buscar a este hermano y le dije: oye, hermano, hasta hoy me di cuenta con quién trabajaste cuando empezaste tu ministerio. Le dije: no puedo creer que trabajaste junto a este gran personaje en el mundo cristiano. ¿En serio? ¿Trabajaste a su lado? Y su respuesta fue: sí, trabajé con él, pero tranquilo, déjame decirte una cosa. Él es un ser humano, como tú y como yo. Y después dijo este modismo de su país, me pareció hasta gracioso. Él dijo: cuando él se pone su pantalón, primero va con un lado y después del otro lado, justo como lo hacemos tú y yo. Entendí que lo que él quiso decir es un simple ser humano. Dios lo ha dotado de poder, de dones, pero es un simple ser humano, es un siervo de Dios. No está mal admirarlo, no está mal aceptar a su ministerio en la formación de uno como pastor o como predicador o de la iglesia en general. No está mal, pero no debemos olvidar que somos seres humanos y que somos principalmente siervos del Dios creador, del Dios altísimo, que no tiene igual y que no le va a dar la gloria a nadie más, pero solamente a Él. Una tercera cosa que aprendemos de la declaración de Pablo y Bernabé, que lo que más importa es que Dios ha dado desde hace tiempo una oportunidad al mundo para que puedan dejar las cosas vanas y convertirse a este verdadero Dios. Este verdadero Dios ha sido bondadoso, ha sido misericordioso, nos ha dado la lluvia, nos ha dado frutos del trabajo, nos ha dado frutos
de la labor, del esfuerzo humano. No es el hombre, pero es Dios quien da todos estos frutos. Y saben que, hermanos, este es un lenguaje del Antiguo Testamento una vez más, como hemos dicho. Vamos a encontrar esta misma forma de hablar de que Él es creador, de que Él es el que da sustento, de que Él es el que hace posible todo fruto de labor, de trabajo, en la milpa, donde sea que sea. Pero es Dios que en su bondad lo hace posible. Y esta es una forma de hablar de varios salmistas en el libro de los Salmos. No nos daría tiempo ver 4 o 5 citas donde los salmistas dicen casi lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo está llevando a su audiencia a lo que el apóstol Pablo tenía en mente, que era el Antiguo Testamento, que eran esos poemas de estos salmistas donde atribuían a Dios como la única fuente de todo buen fruto, de todo buen resultado, de la vida, del trabajo, de absolutamente de todo. Cada vez que nosotros se nos realice algo, tengamos un buen resultado, debemos levantar los ojos, debemos darle gracias a Dios, que es por medio de Dios que esto se hizo posible, ya sea cualquier trabajo que tú tengas. No importa las áreas de trabajo que tú tengas, si tú eres cristiano o si tú no eres cristiano, ese trabajo que tú tienes, ese buen resultado del trabajo que tienes, es Dios que lo hace posible, según las palabras de Pablo aquí a esta ciudad. Pero el hombre es difícil de convencer. Esto lo hace el Espíritu. Pero el mandamiento es claro aquí. Dice, anunciamos que de estas vanidades, dejen esas vanidades. Deja de pensar que tú eres el arquitecto de tu propio destino. Deja de pensar que tú eres la fuente de los buenos resultados que estás teniendo. Deja de pensar que si por ti no fuera, nada sería posible. Deja de pensar eso. El trabajo más exitoso depende de Dios. Los resultados más exitosos dependen de Dios. Y la Biblia le llama cosas vanas. Y el mandamiento en esta mañana es clara. Deja eso. Deja esas cosas vanas. Son vanas. Van a pasar. Se van a acabar. Y son vanas porque no te dan aquello que verdaderamente es eterno. Entonces miren el mandamiento. Dice, les anunciamos que dejen estas cosas vanas y se conviertan al Dios vivo. Hermanos, hoy es domingo y hemos decidido que sea nuestro día de reposo, por voluntad, por elección. Y aún, hermanos, aún en medio de los trabajos debemos sentarnos y debemos orar y debemos abrir la Biblia o debemos escuchar predicaciones en línea por causa de lo que nuestras autoridades para nuestro bien nos recomiendan. Pero no se confundan que todo tiene que ver con trabajo. Mire, acabamos de leer, dejen esas cosas vanas y conviértanse al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar. Hay muchas cosas que aprender de esto, hermanos. Pero estamos mientras viendo esto, que el servir a Dios es sinónimo de exaltar solamente a aquel que lo hace todo posible, que está por encima de todo y que es la verdadera fuente de todo sustento, de toda fuerza y de todo buen fruto. Como dice Santiago, dice que debemos dar gracias a Dios por el don que nuestro Padre nos da, que Él, nuestro Dios, no es inestable, que Él nos da este regalo que nosotros estamos disfrutando. Sin embargo, es difícil que la gente lo entienda, pero es ahí donde entra el trabajo del Espíritu Santo y que pueda la palabra encontrar un lugar, un espacio en el corazón de ellos. Punto número 3, el regreso a Antioquía. Bueno, no, aún no. Vean otra reacción que hubo, por favor. Verso 19. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Verso 20. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé
para Derbe. Ahora, miren, esta no es la primera vez que pasa. Déjame recordarte una historia en los evangelios. Una semana antes de la crucifixión de Jesús el Mesías, ustedes saben que lo recibieron en la entrada de Jerusalén. Lo recibieron, incluso citaban los salmos y en cierta manera lo engrandecieron. Entró nuestro Señor. Interesantemente, Él aceptó eso, que lo recibieran, porque era un cumplimiento del Antiguo Testamento. Y la misma gente que está gritando Hosana, y la misma gente que lo está reconociendo, y la misma gente que lo está recibiendo, es mucho de esas gentes, 8 días o una semana después, estarían gritando todo lo contrario, que lo crucifiquen. Entonces vemos también aquí, en esta historia de Pablo y de Bernabé, aquí están ellos ofreciendo este sacrificio. Aquí están ellos venerando a Pablo y a Bernabé, pensando que son descendientes de sus dioses griegos. Pero vean el verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a esta multitud. Ahora los convencieron. Fíjense, hermanos, de qué manera trabaja el corazón humano. La proclamación del mensaje de Pablo a esta misma gente que le trajo una ofrenda y quería adorarlos, no los convenció. Pero vienen unos judíos, viene la competencia, viene esta otra doctrina, viene esta forma de enseñar y esta forma de practicar la religión. Vienen y miren cómo son capaces de convencer, de persuadir a la multitud tanto que deciden apedrear a Pablo. Quiero que piensen en esta palabrita, apedrear a Pablo. Estamos hablando de una de las torturas más horribles que una persona podía sufrir o sufría en ese mundo y en aquel entonces, ser apedreado. Y esto fue lo que están haciendo a Pablo. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Miren, persecución, amados hermanos. Persecución. Pónganse a pensar por unos segundos. ¿Dónde cabe aquí el evangelio de la prosperidad? ¿Dónde cabe aquí esa frase que dice que somos hijos del rey, por lo tanto no deberíamos sufrir? ¿Dónde cabe, hermanos? No cabía en la mente de Pablo. Por supuesto que somos hijos del rey, pero no solamente somos hijos del rey, pero también somos siervos del rey, que deben estar dispuestos a contribuir para la extensión del reino de Jesús sobre esta tierra, en nuestro entorno, en nuestro lugar, por donde sea. Como iglesia debemos estar contribuyendo, queriendo contribuir a la causa de la extensión del reino de Jesús. Y por supuesto que esto va a implicar sufrimiento y persecución. Él lo diría más después, y déjenme insistir, ahora me gozo en lo que padezco por cumplir aquello, para completar lo que falta del sufrimiento de Cristo. Y el apóstol Pablo está siendo apedreado aquí y lo arrastran fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Muchos dicen que esto fue un milagro, que ciertamente murió, pero que Dios quiso resucitarlo. El texto no lo dice, pero quedémonos que fue apedreado horriblemente, fue arrastrado. Pero vean el lado bonito de esto, si se puede decir así. Verso 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Es como aquel boxeador que ha sido apabullado horriblemente, que ha sido lanzado fuera del ring. Pero ahí están sus amados, ahí están aquellos, ahí están los discípulos. Gracias a Dios por esos pocos discípulos. Gracias a Dios por ese remanente que viene y busca de vez en cuando al siervo de Dios y le dice: tú puedes, Dios está contigo, nosotros estamos contigo. Trata de no ver la mayoría que te rechaza, trata de no ver las persecuciones, trata de no ver más las confusiones. Aquí estamos nosotros. Tu trabajo vale la pena principalmente porque lo haces para Dios. Tu trabajo vale la pena principalmente porque estás exaltando a Dios por sobre todas las cosas. Levántate. Aquí estamos nosotros. Vean el verso 20, por favor. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe.
No sé tú, pero quiero imaginarme las caras de las personas que lo habían apedreado, viendo cómo Saulo o Pablo entra nuevamente a la ciudad y lo ven andar. Amados hermanos, el servir a Dios es sinónimo de exaltar a Dios por encima de toda cosa vana. Y otra vez implica sufrimientos. Ahora sí, punto número 3, el regreso a Antioquía. Aquí, hermanos, rápidamente, por causa del tiempo, otra vez, del verso 21 al verso 28 tenemos ahí el regreso ya de los misioneros, y van recorriendo algunos lugares. Véanlo ustedes ahí, por favor, esténlo escribiendo. Y miren, vamos a aprender 4 cosas, 4 principios, 4 lecciones para nuestras vidas del regreso a Antioquía. Número 1, ellos anunciaron el evangelio e hicieron muchos discípulos. Rápidamente, este es un resumen de este primer viaje de ellos. Ellos dicen que anunciaron el evangelio, ya lo vimos en qué ambiente, ya lo vimos cómo, ya vimos las respuestas, ya vimos el ambiente, las implicaciones de lo que significa anunciar el evangelio. Pero Lucas quiere guardar y hacer énfasis que hicieron muchos discípulos. Entonces es aquí donde quiero ser un poquito sensible a mi propia vida y también para todos ustedes. Hacer discípulos. No es suficiente anunciar el evangelio, pero también el hacer discípulos. Era una práctica de nuestro Señor. Ahora, me gusta más, por el tiempo, déjenme ir directo a aquello que puede ser aplicable a nuestras vidas. Me gusta más el tema del discipulado hebreo. ¿Qué significa esto? El discipulado al estilo griego o greco-romano era algo diferente del discipulado o de la educación hebrea. El discipulado hebreo, para pronto podemos verlo tangiblemente en el ministerio de Jesús con sus discípulos y con muchos otros discípulos que nuestro Señor tuvo. Estuvo ahí con ellos y viceversa. Los discípulos estuvieron ahí con Él. No es casualidad, hermanos, que en nuestro tiempo, en nuestras iglesias, debe haber esto en nuestras vidas. Debe haber este ministerio. Cualquier reunión que nosotros tengamos, que nosotros le llamemos, es una muy buena oportunidad para formar, para discipular a nuestros amados hermanos. Ya sea reuniones de oración, ya sea convivios, ya sea reuniones de trabajo. Hay que jalar, invitar a los nuevos, porque esta es la oportunidad para discipularlos a ellos, para que nos vean hablar, para que nos vean trabajar, para que nos vean reaccionar. Esto es demasiado importante para el discipulado de ellos. Número 2, confirmaron a los nuevos, exhortándoles a permanecer en la fe en medio de persecuciones. Quiere decir que ellos, su trabajo no había terminado hasta estar enseñando, hasta estar exhortándoles a que perseveren hasta el final. No se trata solamente al principio, pero se necesita perseverar hasta el final. Principalmente, como dice, que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Este es el ambiente que Dios ha diseñado para eso. Y esto es lo que los discípulos deben entender, amados hermanos. Que en su caminar diario en el cristianismo, por supuesto que en su mente, en nuestras mentes debe estar incluido las persecuciones, las tribulaciones. Muchas tribulaciones son necesarias al estar entrando en el reino de Dios. No debemos de dejar de creer esto. No somos masoquistas, sino es el plan, es el propósito de Dios, que su iglesia esté siendo formada en medio de este ambiente. No cabe tal cosa como el evangelio de la prosperidad. Número 3, organizaron a las iglesias. Aquí podríamos pasarnos horas hablando de esto, pero quiero resumirlo de esta manera. Primera de Timoteo, Pablo es muy claro con el pastor Timoteo, diciéndole, ¿sabes qué? Tu trabajo es predicar y enseñar y formar líderes. Tito, segunda de Timoteo, toda esa sección pastoral está dedicado a eso. Le dice a Tito, vas a ir a predicar a cada iglesia y vas a levantar ancianos. Amados hermanos, cuán importante es tener un cuerpo de ancianos en una iglesia.
cuán importante, cuán bíblico es que al estar sembrando, al estar evangelizando, el trabajo no está terminado hasta que Dios permita que con nuestro trabajo pueda haber ancianos, pueda haber diáconos. Esta es una iglesia organizada. Y estos misioneros, al regresar a Antioquía, ellos también hicieron este gran trabajo de organizar a las iglesias, que cada iglesia tuviera sus propios líderes. Que no pase lo de hoy en día. Oigan, no está el pastor. Híjoles, no vamos a hacer culto porque no está el pastor. Debe haber un cuerpo de ancianos que sean aptos para enseñar, que tengan vidas piadosas, que tengan vidas irreprensibles, como dice Pablo en 1 Timoteo y también en Tito. Cuán necesario es que recordemos que un proyecto misionero incluye el organizar en el poder del Espíritu Santo a las iglesias. Y número 4, reportaron lo que Dios había hecho y no ellos. Una vez que llegaron a la iglesia que los había enviado, ellos dieron el testimonio lo que Dios había hecho. Esto es importante, amados hermanos. No lo que ellos habían hecho, no lo que su capacidad, no lo que su seminario, no lo que su inteligencia o su elocuencia o su forma de hablar bonito, no, sino lo que Dios había hecho a través de ellos. Y como dicen algunos siervos, y a pesar de ellos. Es Dios quien había abierto la puerta a los gentiles como nosotros, a que fuéramos recibidos en este reino. Y quiero terminar diciendo esto, hermanos. Esta no es una sección para aquellos que tienen el don del evangelismo. Esta no es una sección para los misioneros. Esta no es una sección nada más para hermanos que tienen esa carga para evangelizar. Esta es una lección para la iglesia entera, para todos los hermanos. Dios nos está diciendo de qué manera toda su iglesia debe estar involucrada en el proyecto misionero, en la extensión del reino de Jesús en esta tierra. Tú puedes contribuir, tú puedes hacer lo posible si respondes a la palabra, si respondes a este estudio. Tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo. Tienes el Espíritu de Dios. Deja que el Espíritu de Dios te maneje, te controle. Deja que tu mente esté llena del reino de Dios, de la causa, del querer contribuir para la extensión sobre esta tierra hasta lo último, hasta que Jesús venga por segunda vez por su iglesia. Mientras este mensaje es para nosotros, para la iglesia en general, para ministros, para pastores, para misioneros. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste involucrado de forma directa o indirecta en un proyecto misionero? Que Dios nos dé gracia para recordar y buscar aplicar estas grandes verdades en nuestra vida en esta semana. Dios les bendiga.